Pulso económico del jueves que, como es tradicional, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestra bolsa. El IBEX 35, sesión en positivo, en verde, 0,28 de avance. El índice general termina en 9.667 puntos, 4, y algunos valores aprovechan relativamente. Es el caso de Celnex, que es el que sube más, 2,43 arriba, Iberdrola 2,13 arriba y Redeia 1,48 arriba. En el lado de los que hoy han tenido en las ventas su fin y su propósito, pues el que más, Repsol, que pierde 2,34 en la sesión, SACIR se deja 1,47, Bankinter 1,28. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro más les van a interesar de la tertulia que mantenemos en la mesa de análisis económico, siempre con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en esa tertulia hoy tenemos que hablar de que parece que los grandes inversores cambian su percepción sobre España como destino de inversión. La ley de amnistía, la formación de gobierno con los separatistas, los fondos colocan a España como último país europeo donde invertir. Al mismo tiempo, Sánchez aseguraba ayer que somos los campeones de todo, del empleo, 30% de todo el europeo se genera aquí, del crecimiento, la economía líder europea y también, y eso fue muy llamativo, los campeones en recibir inversión extranjera. En segundo lugar, también hablaremos aquí de la evolución de los carburantes. Continúan su espiral bajista, acumulan una bajada del 8% desde septiembre, el precio del gasoil ha bajado un 2% esta semana y la gasolina un 1,6%. Bueno, pues no son malas noticias dentro de lo que cabe. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudio del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, don Todo José bien, Luis? todo bien. Muchísimas gracias. Don Juan Avillán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, después del día que hemos entrar en vivido, detalles. sin entrar en detalles del día que hemos vivido, Vale. pero bueno, por lo demás, todo bien. Se le ha entendido todo. Quitando lo más importante, todo lo demás bien. Bueno, ¿qué está pasando en el IBEX? Parece que se tantean sus máximos del año. Así a lo tonto modorro hemos llegado a donde hemos llegado. Sí, hemos llegado a tocar los 9.700 en la jornada de hoy y, bueno, una bolsa alcista en la que las empresas están baratas, donde se prevé unos próximos beneficios del año que viene que son buenos, pero, sin embargo, ¿qué es lo que tenemos por otro lado? Pues tenemos poca confianza en la situación política y en la situación internacional. Hay que tener en cuenta que no solamente todos los problemas geopolíticos que tenemos de Ucrania, de Oriente Próximo, etcétera, etcétera, pues van mermando y son situaciones que siempre son preocupantes y hoy decía Lagarde que, bueno, que estamos siempre pendientes de lo que nos puede venir de fuera, con toda la razón del mundo, pero independientemente de eso, además de los problemas que tenemos internos aquí, la bolsa debería de hacer, yo creo que un rally alcista, pero veremos, tampoco tengo la bola de cristal. Bueno, pues don José Luis, ¿cómo lo ve? Yo creo que parece que lo anunciamos, yo creo que la semana pasada, ¿no? De que se podía empezar un rally alcista, también próximo habitualmente con las Navidades, finales de noviembre, acá ahora viene el año, es decir, estamos rondando los máximos del año, o yo creo que hay un intento de llegar a ellos, ¿no? ¿Por qué? Es decir, yo creo que hay dos cosas. Uno, la situación de que los tipos de interés van a tocar ya, o han tocado techo, o van a tocar techo, con lo cual todo el mundo lo que está esperando es en qué momento van a empezar a bajar, ¿no? Y eso, lógicamente, dinamiza el mercado de renta variable, ¿no? En la medida que la renta fija puede empezar a disminuir. Y segunda cuestión, yo creo que estamos en lo que hemos dicho antes, valores que están a un precio muy bueno para comprar y con muchas perspectivas de seguir creciendo. Y a partir de ahí la gente hace sus cuentas, ¿no? Con un exceso, yo diría, de liquidez en el mercado que los inversores buscan dónde hacerlo. Digo, los inversores digamos internos, ¿no? O incluso, si me apura usted, el pequeño inversor, porque el grande no tengo yo tan claro que venga, ¿no? Y si viene por el chollo. Y entonces a mí lo que me preocupa es que algún chollito, y después hablaremos, que lo perdamos, me da cierta pena, ¿no? Y luego, si quiere, hablamos de lo de Talgo, Sí, que le tengo especial algo, cariño. Sí, menudo plan. Bueno, por cierto, los grandes inversores, los fondos, colocan a España como el último país de Europa donde ir a invertir.
Eso contradice frontalmente lo que plantea Pedro Sánchez, lo que planteaba ayer Pedro Sánchez. De todas maneras, no es que lo diga yo o que lo diga otro, o que lo diga Sánchez, que a veces engaña bastante. Es lo que dice un empresario muy reconocido, un hombre que mantiene más de 120.000 empleos, Juan Roig, el propietario de Mercadona. Mercadona, sépanlo, si no lo saben ya, está focalizando su esfuerzo inversor sobre Portugal. Y en esa clave, dice Juan Roig hoy, y ahora le van a ver, dice, hombre, si esto pasara en Portugal, yo estaría ordenando que ralentizasen la inversión en ese país. Si lo que pasara en España se trasladara allí, pues es lo que haríamos. Vamos a escucharle. Las empresas, los trabajadores necesitamos tranquilidad. Si nosotros este mismo problema que tenemos en España lo tuviéramos en Portugal, que estamos en plena expansión, nosotros ralentizaríamos las inversiones. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que dar tranquilidad al país y tranquilidad a los españoles y después, políticamente, que salga el que democráticamente más se crea, pero dentro de un marco de estabilidad para todo el país, que es lo que necesitamos. Don José Luis, un marco de estabilidad. Sí, estabilidad. Él habla mucho de tranquilidad. A mí me gusta más el término confianza, ¿no? Porque el dinero en general, los inversores suelen ser bastante... El capital es cobarde, ¿no? Para entenderlo. Si se ve que hay un mínimo riesgo, sale corriendo buscando refugio. Entonces me parece que esta situación, de luego, no anima. Situación de inestabilidad en España, de vamos a ver cómo se conforma el gobierno, si es un gobierno más grande, menos tal, qué va a pasar con los socios y sobre todo lo vamos viendo, es decir, lo que le han dicho es, oiga usted, mes a mes, trimestre a trimestre le vamos a examinar. Y entonces, ¿qué garantía de estabilidad y por tanto de generación de confianza puede tener algunos aspectos de este gobierno cuando va a estar sometido continuamente a una espada de Damocles, ¿no? Es decir, eso no anima mucho, ¿no? Es un rehén ¿no? del separatismo. Bueno, sobre todo de algunos separatistas más que de otros, ¿no? Pero así es, ¿no? Es decir, a mí me calienta en general bastante que le quitemos al Parlamento, que es el que radica la soberanía nacional, que los debates o el análisis de las políticas del gobierno las llevemos a un señor fuera de España, a Suiza, para valorarlo y dos socios, es decir, en este caso el Partido Socialista y Junts, digan si esto va bien o va mal. Oiga, ¿y para qué queremos el Parlamento de la Nación? Y que además haga de árbitro uno al que no nos dicen quién es, el mediador o los mediadores. Sorpresa, sorpresa. Sí, sí. Profesor Avellán. A ver, lo que está pidiendo es tranquilidad para los trabajadores y que les dejen invertir en sus empresas. Es lo que está pidiendo. Lo que ha dicho textualmente también es no metan palos en la rueda. Es lo que está pidiendo él para poder desarrollar sus empresas. Y a todo esto ha habido también una filtración donde ha pedido Yolanda Díaz, Super Yoli, lo que ha pedido es el Ministerio de Industria y hacerse con la SEPI. Controlar la SEPI. Y controlar la SEPI. Eso da una tranquilidad inversora realmente importante. Es sublime. decir, es sublime, es algo sublime. Por cierto, ya que estamos aquí, me gustaría conocer su opinión sobre las medidas económicas, las que expuso Sánchez en el Parlamento ayer. ¿Qué le parecieron? Pues a ver, son unas medidas populistas en muchos casos, donde lo que se está buscando, que es principalmente pues luchar contra las multinacionales, contra las grandes fortunas, para que las multinacionales y las grandes fortunas no eludan el pago. ¿No es cierto? Porque, a ver, si miramos quiénes pagan los impuestos, y los impuestos los pagan el 61% de los españoles, que son todos los que ganan menos de 20.000 euros, apenas pagan el 9,5%. Y realmente de los que están entre 12.000 y 60.000 euros están pagando el 50 y pico % de los impuestos, casi todo. Porque si ya nos vamos, los que ganan entre 60 y 150.000 pagan el 21%. Y los que ganan más de 150.000 euros solamente pagan estos solamente pagan el 0,5%. Es decir, ahí no hay donde rascar, porque son pocos, porque es el 0,5% del total de los contribuyentes. Entonces, al final, dices, ¿dónde está el núcleo grueso? Pues el núcleo grueso está entre los que ganan entre los que ganan 60 y 150.000 euros. Entonces, ahí es donde se va a volver a dar otra vuelta de tuercas. Además, dentro de las 14 principales medidas que han anunciado, hay otra respecto a la renta, que quiere
homogeneizar, es una forma de decir que está mal el tema y que lo va a arreglar, quiere homogeneizar lo que es el rendimiento del ahorro, y a igualarle al rendimiento del trabajo. Eso no se puede hacer. Además fue el Partido Socialista, fue Zapatero el que separó en la declaración de la renta, por un lado, en la parte general y por otro lado, la parte del ahorro. Y la parte del ahorro lo puso Zapatero al 18%. El impuesto IRC. Dentro del IRPF, la parte del ahorro tributaba al 18% cuando se separó y lo hizo Zapatero. Ya vamos creando más escalas y ya estamos en el 20 y pico % y ahora dicen que es que hay que homogeneizarlo. ¿Por qué se va a pagar menos por el trabajo que por el ahorro? Señores, ya ha dado un toque. La Comisión Europea ha dado un toque a España diciendo que hay que bajar ese impuesto, entre otras cosas, porque es un impuesto sobre algo que ya ha tributado. Es decir, los rendimientos que tenemos del trabajo los ahorramos y a ese ahorro hay que volverlo a tributar otra vez, con lo cual pues no tiene sentido. José Luis. Bueno, yo lo primero es decir, no sé cuáles son esas medidas económicas que ha planteado el Gobierno, sobre todo la novedad de las mismas, ¿no? Porque he encontrado muy pocas y me parece que tienen que ver bastante con una parte más declarativa, que tal, si una medida económica es decir que lo del transporte gratuito para los jóvenes, oiga, eso ya más o menos venía. Ya estaba, que, o el ya IVA estaba, prolongado hasta... o que se va a prolongar el IVA hasta mediados, hasta junio, no ha dicho nada si se va a mantener el IVA reducido en la factura eléctrica. Eso no ha dicho nada. Alimentación. Solamente ha hablado de la alimentación, con lo cual me parece que ahora que viene el invierno, pues a lo mejor tendría que replanteárselo, ¿no? Porque viene un poco de frío. ¿Que va a mantener el bono cultural Pues vale, estupendo, la gente seguirá vendiendo el bono en Wallapop y lo utilizará para pagar la factura eléctrica, el dinero que le den, porque no le llega para más. Bueno, dicho esto, a mí me parece que hay temas más de fondo, es decir, el tema fiscal. Hombre, no ha dicho gran cosa, más allá de esa. Yo creo que el término rentas del capital me parece que es más... Yo soy partidario que las rentas que se generan, o sea, las rentas que proceden de las inversiones, que proceden de los directivos, etcétera, lo que habitualmente se denominan rentas del capital, no rentas del ahorro, que son dos cosas distintas desde mi punto de vista, tienen que tributar igual que las rentas del trabajo. Es decir, lo que tiene que tributar igual son los ingresos netos que tú tengas, por la vía de el trabajo que realizas, sea un trabajo por cuenta propia, sea un trabajo por cuenta ajena, o simplemente porque tu trabajo es invertir y ganas dinero invirtiendo en bolsa. O sea, quiero decir, a partir de la tributación, de mi punto de vista, tiene que ser la misma. Otra cuestión son las rentas del ahorro, porque las rentas del ahorro ya han tributado. Pero eso es igual también, de alguna manera, que los pobres pensionistas. Pero la empresa también ha tributado. Sí, es decir, bueno, el que tiene una empresa tributa por el impuesto de sociedades y después de haber tributado por el impuesto de sociedades, tiene que tributar por otra vez por el impuesto del ahorro. Pero sabes que hay gente que se escaquea, que tributa por sociedades y no tributa por IRPF. Pero el que alguien se escaquee no significa que una persona que tenga una empresa pequeña llega a pagar el 38%, 40% hay un tema más de fondo, que lo que yo estoy radicalmente en contra a nivel personal es que no se puede hacer una política fiscal de corte federal. Y esto me parece que es lo más tremendo del mundo, es decir, porque tú federalizas la política fiscal y dices que Cataluña va a pillar el 100% de sus ingresos, el País Vasco lo tiene ya con el cupo, y después vendrá otra que lo pida, etcétera. Al final lo que estás diciendo es quien tiene ingresos va a vivir muy bien, quien no tiene tantos ingresos va a vivir muy mal. Y entonces los pobres extremeños tendrán unos servicios públicos que serán un churro, mientras que los catalanes o los madrileños podremos decir, ¡ay, qué bien nos va! Tenemos que cambiar el micrófono, José Luis, que se oye mal cuando hablas. Ahora lo hacemos, nos ponemos a ello de inmediato. Bueno, me gustaría que hablásemos de Telefónica. ¿Por qué? Porque los bajistas parece que han elevado de nuevo la presión sobre Telefónica. No sé si por eso que comentábamos antes, de que Yolanda Díaz quiere entrar en la SEPI como puerta o como escalón para llegar al control de lo que acabe pasando en las inversiones de Telefónica. ¿Cómo lo ven? Sí, porque, a ver, después del Investor Day que tuvo Telefónica y cuáles eran las estrategias que va a tener en el medio y en el largo plazo, realmente es una estrategia muy clara. Es decir, se va a centrar en los 4 principales mercados, que son España, Brasil, Alemania y Reino Unido. Se va a centrar ahí. Ya ha dado, va a seguir perfectamente con su política de dividendos ajustada, reducir deuda, reducción de costes. Entonces yo creo que Telefónica
tiene además un potencial de en torno al 14%, con lo cual Telefónica debería de despegar en el mercado. Bueno, ya veremos. Don José Luis, antes el micrófono ha impedido que yo le hiciera una pregunta que quiero conocer su opinión. ¿Qué tal va esto del Fondo de Pensiones Público, el que anunció Escrivá? Hombre, afortunadamente va un poco lento, pero lo quieren relanzar, seguramente porque estaban en funciones y como ya prevían que iban a dejar de hacerlo, estos días, antes de la investidura, han hecho pública la composición del Consejo de la Comisión de Control, la Comisión Especial de Seguimiento de los Fondos de Pensiones Públicos, y han nominado a sus miembros. 5 los pone el Gobierno, que proceden del mundo de los seguros, y luego 4 ponen son 13. 4 los ponen los sindicatos y 4 las organizaciones empresariales más representativas. Claro, lo curioso es que unos días antes, el día 4 de noviembre, si alguien tiene interés que lo mire en el Boletín Oficial del Estado, han publicado la remuneración de ese consejo. Oiga, salen a 3.000, se lo voy a decir exactamente, 3.375 euros brutos al mes por persona, en 12 pagas. Pero adicional a eso, recibirán 1.390 como mínimo por la asistencia a cada una de las reuniones, bien sea presencial o telemática. Entonces... Y además se puede implementar el valor de ese complemento por asistencia en función de cómo evolucione la cuantía del fondo que están gestionando. Con lo cual, si además tienes la suerte de ser presidente o secretario, puedes tener una remuneración de 71.000 euros al año. Entonces, lo que digo es, cuando uno ha visto la relación de gente, no quiero nominar aquí personas físicas, pero cuando uno ve la relación de gente y uno se encuentra que hay altos cargos de la COE, altos cargos de CEPIME, altos cargos de la UGT, oiga, ¿que es que esos nos cobran en sus organizaciones? Es que además de lo que ya cobran en sus sitios, ¿les tenemos que pagar al conjunto de los españoles una pasta más? Oiga, ¿por qué esta gente que son agentes sociales, y si son tan sociales y solidarios, por qué ese dinero no lo donan al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, aunque sea testimonialmente, para dar ejemplo que están defendiendo realmente el sistema público de pensiones y colaborando a dotarlo? Lo más importante, ¿saben algo de cómo invertir los fondos de pensiones públicos? Pues teóricamente deberían de saber algunas cosas de las que yo conozco, algunas de las personas que están ahí que las conozco no tienen especialmente idea. Alguna es una directora de comunicación. Hombre, la comunicación y las pensiones, no sé yo exactamente qué tienen que ver. Es que además el papel que tienen es un papel de control, es decir, de vigilar si se están cumpliendo, si está cumpliéndose lo que pretende, como promotores del plan, lo que se pretende. No entiendo por qué tienen que tener un plus por gestión. Si el fondo gana X dinero, tener un plus por gestión. Si ellos no hacen la gestión, que encima tienen un bonus. La gestora es el banco que le corresponda. Han entrado pues BBV, Santander, Mapfre, etcétera, o sea, Caixa. no tienen que hacer nada. Entonces, ellos no tienen que hacer la gestión. Y si estos señores hacen bien la gestión, ellos tienen ese plus de 1.000 y pico euros. Realmente... Lo que dices eso es que lo tienen garantizado. O sea, entonces me parece que estas son las cosas que escandalizan. O sea, a mí me parece que cuando hablamos de las medidas económicas del gobierno, digo, hombre, ¿usted quiere más para gastarlo en esto? O sea, esta es la prioridad. O sea, ¿cuánto? O sea, fíjense ustedes, es que puede salir cada uno en torno a 100.000. Si son 13, que hablamos de 1 millón de euros al año que nos gastamos en esto. Oiga, y con esto, ¿cuántos salarios mínimos se podrían pagar? ¿Cuántas becas se podrían dar? ¿Cuántas cosas se podrían hacer, no? Amén de que las últimas cifras que se sacaron de cuánto se había invertido ya en estos fondos estaban en torno a los 7 millones de euros. ¿Y a costa de qué? A costa de los planes individuales que les han reducido, pues desde que se podían poner 10.000 o 12.500 si eras mayor de 50, bajaron a 8.000 y luego han ido bajando. Pero esto tiene todavía un componente adicional a eso que estás diciendo, porque eso es la relación entre planes de pensiones de empleo y planes privados de pensiones. Aquí estamos... un fondo público de pensiones, si son de titularidad pública. Es decir, los que defienden lo público han entregado la gestión a entidades privadas, han hecho una externalización del servicio, es decir, han privatizado. Esto que hablan tanto de que estamos en contra de que lo público se gestione en manos privadas, bueno, esto es lo que ha hecho el gobierno. Y estos fondos, que habrá entidades o convenios colectivos
que quieren acogerse a ellos, por ejemplo, se habla de autónomos, que tienen más dificultades, pequeñas empresas, etcétera, van a ser gestionadas por entidades privadas y van a ser controladas por estos señores que os acabo de comentar. Oiga, vaya broma, un sistema como el de la Seguridad Social que está en déficit. Oiga, ¿esto quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? No. O sea, un sistema que está en déficit, vamos a generar más déficit. Es que además, ¿Todavía? Además tiene, Hombre, tiene no, dos, en serio, tiene- ¿eh? eso tiene dos connotaciones. Está gestionado privadamente porque no podría ser de otra forma. Porque, a Es ver, que la otra si, forma es yo que no soy, lo hagas. si yo soy autónomo Que no te metas a hacer un fondo y tengo público, que hacer un fondo que no competa, y tengo que invertir que en no un es fondo, obligación del pero gobierno, de la administración, competir con el sector privado. A mí me puede gustar o no. No tengo nada ni a favor ni en contra. Pero es que la decir, forma de pero lo que no competir es puede muy ser- clara. Sí, la forma de competir es que la Obliguen gente que por aporte, convenio. no, pero la gente que aporta al Fondo Público de Pensiones deja de ingresar a la Seguridad Social una parte, deja de ingresar IRPF porque tiene beneficios. Tú tienes la caja fastidiada y encima pones en marcha un instrumento que hace que haya menos ingresos a la caja. Hombre, es usted un gestor estupendo, ¿eh? A ver, por Digo, que terminar hablo esto. de los públicos, no estoy hablando de los Los- planes de los pensiones de empleo públicos- que por los convenio públicos colectivo se puede uno tienen acoger. prácticamente o muy parecida todo lo que es la parte fiscal. Y ni los planes de pensiones individuales ni los públicos dejan de tributar a Hacienda. Lo que hacen es trasladar a la jubilación lo que se paga. Es decir, Pero en la ya era declaración poca la anual ventaja fiscal que tienes una tenían. desgravación fiscal, seguramente pírrica o no pírrica, y distinta, pero la Incluso tienes. puede ser negativa. Pero la aportación que se hace al plan de pensiones sí que tiene una desgravación en la cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa. Sí. Y entonces, oiga, si usted quiere sanear el sistema, lo que no puede hacer es crear un instrumento que trae ingresos a la caja de la Seguridad Social. Claro, esto es que acabamos de aprobar un préstamo de la Tesorería a la Seguridad Social de más de 10.000 millones. ¿Pero usted qué me está contando? O sea, ¿usted se presta a sí mismo? Sí, es que esto al final, Hombre, claro. pero es que al final el dinero sale de los mismos, de los trabajadores y de las empresas. El dinero solamente sale de ahí. Lo tenemos separado en cuentas diferentes, como si esto fuera una familia. Pues, y hombre, tenemos unas cuentas para gastos y otras para otras Pues no cosas. sería mejor y que aquí esto lo que fuese una hacen es transferencia directa. mezclarlas. ¿No sería mejor hacer una transferencia directa y no hablar de que estamos endeudando a la Seguridad Social? ¿Quién es el acreedor de la Seguridad Social? Oiga, el propio gobierno. Hombre, sea usted generoso y sanee. Entre las medidas económicas que usted puede tomar es condono la deuda que yo, o sea, conmigo mismo tiene la Seguridad Social. Fije usted qué bien. Eso es hasta que lo pida Puigdemont, que entonces va a ser. Lo hará. Por cierto, hay unas noticias tremendas sobre el sector ferroviario español. Tenemos varias compañías muy importantes en el mundo. Una de ellas, Talgo, ha despertado el interés de una empresa húngara que parece que está preparando una OPA por el 100%, el control de la histórica del tren articulado ligero, ¿verdad? Eso está generando pues un run en el sector que ha hecho que CAF, que también produce trenes, aunque menos conocida, pues haya subido más de un 6,5%. Bueno, a mí esto que comentamos al principio del programa, que tenemos algunas empresas nuestras que están en un poquito, digamos, de saldo y pueden ser objeto de este tipo de situaciones. A mí me parece que algunas habría que darles una, no sé si especial protección. Es decir, a mí me parece que es un histórico de lo que es la construcción. Y luego son gente realmente pionera. Es decir, el tren articulado ligero Goicoechea-Oriol, que es el Talgo de toda la vida, ha sido un tren puntero. Es decir, y lo es, que vende. Y lo sigue siendo. Y ha estado trabajando, cuando en España no, como tren de alta velocidad en distintos países. Incluso en Japón, que se lo llevaron para allá. Oiga, que perdamos esta joyita de la corona del transporte ferroviario me parece una auténtica necedad. Por tanto, señores del Gobierno, entérese usted a ver si esto va a ser verdad o no y pongan medios y ayudas a la empresa para que realmente esto no suceda. Estaba ya bastante diluido entre el fondo americano que había y los participantes, aunque había familias españolas y Family Office ahí también, y ahora llega la apuesta de los húngaros. ¿Cuándo llega? Fíjese el momento, porque es justamente cuando ya se ha terminado de negociar con el PNV todos los acuerdos, porque si esto se hubiera hecho antes, hubieran dicho, no, el PNV hubiera dicho, esto lo tenemos que unir a CAF, que al fin y al cabo CAF es una empresa vasca y lo que queremos es potenciarla. Se ha hecho antes de que Yolanda Díaz sea ministra de Industria, si llega a ser ministra de Industria, con lo cual no tiene acceso a la SEPI, que hubiera sido la SEPI la que hubiera comprado Talgo, que tampoco es de estar el Estado entrando. Y además, si entra,
pues haría barbaridades de este estilo, y sería más peligroso como en Telefónica. Yo creo que nadie queremos que entre una dictadura árabe de una familia a entrar en Telefónica, pero es que acaba siendo igual de peligroso que entre la SEPI. O más. O más. O más. No tenemos tiempo para más. Así es que mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones todavía más. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Pues que les invito a ver a continuación la redacción abierta de la tarde el día de la investidura.